La jornada laboral reducida ha llegado a Mix. Lo hemos estado hablando bastante, pero ahora hay detalles sobre todo lo que se ha aprobado y tal y cual, y bueno, pues quería hablarlo. El Consejo de Ministros aprueba la jornada laboral de 37,5 horas. Reducción sin pérdida salarial. Empresas tendrán hasta diciembre de 2025 para adaptarse. Multas de 10.000 euros por incumplimiento y derecho irrenunciable a desconexión digital. Hay unas cosas que son interesantes de todo esto. Tengo que decir, la verdad. He estado mirando en profundidad. No sé hasta qué punto se podrá... Es que todo esto, vuelvo a lo mismo. O sea, mi mayor reflexión con el tema de la reducción de la jornada es que está bien, pero que hace falta lo que hay detrás. Es decir, inspecciones. Porque, claro, todo esto está muy bien. Por ejemplo, una de las cosas que introduce esta ley es el tema de la desconexión digital. Que la desconexión digital significa que no te pueden despedir o no puede ser una consideración a la hora de despedirte que no respondas al teléfono o a los correos fuera de la jornada laboral. Que es evidente, ¿vale? Es una cuestión evidente. Pero que en la práctica es complicado, ¿sabes? Porque claro, o sea, ¿cómo evitas que evidentemente eso condicione la decisión más tarde de... ¿Sabes? Y la única forma es estando sindicado, porque en la práctica, ya os lo digo yo, o sea, por mucho que la ley diga que no tienes por qué responder una vez termina la jornada laboral, la mayoría de jefes, o en muchos sentidos, muchos jefes, sí que quieren eso. Y te van a estar hablando, y de hecho, joder, yo conozco un montón de gente que vive, que les mandan mensajes sus jefes muchas veces, sobre todo gente que trabaja en comunicación, a las 2 o 3 de la mañana. Y si no respondes, igual eso condiciona a que o te renueven el contrato si es temporal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, aquí simplemente hay dos escenarios. Que, uno, la mayoría de gente lo aplique y de esa forma los jefes digan, bueno, como nadie va a respetar eso, pues no lo voy a poder hacer. Y la segunda es estar sindicado porque en caso de que pase eso, que tengas al menos a alguien que te defienda. Claro, la cuestión es, claro, ¿cómo pasas esto a la práctica? ¿No? Es ese tipo de cosas que dices... su mensaje es la prueba A, ¿no? Claro, o sea, lo que quiero decir es que, por ejemplo, si tu jefe te manda un mensaje y tú no respondes, igual lo que termina haciendo es condicionar su decisión a o renovarte un contrato temporal o a que haya incluso una forma dentro del trabajo de intentar hacer que te vayas. A ver, vamos a leerlo todo. El Consejo de Ministros aprobará este martes el anteproyecto de ley para la rebaja de la jornada laboral. El anteproyecto es fruto del acuerdo firmado en diciembre entre el Ministerio Yolanda Díaz, CCU-GT, mientras que CEO y CEPIME no han aceptado. Plazos de implementación. Tras su aprobación, el texto pasará por el Consejo de Estado y el CES antes de regresar al Consejo de Ministros como proyecto de ley. Luego el Congreso podrá introducir enmiendas antes su aprobación definitiva. La norma deberá publicarse en el BOE antes de verano. Las empresas con jornadas superiores a 37,5 horas semanales tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptarse. Esto significa que no está todavía aprobado, ¿vale? O sea, todavía falta el... O sea, esto no está en vigor. Se ha aprobado dentro de llegar a Congreso. Ahora tiene que pasar por Congreso y cuando esté en verano debería estar en el BOE, que ya significa que hay que aplicarlo. Endurecimiento de sanciones. El gobierno impondrá multas de hasta 10.000 euros por trabajador a empresas que incumplan el registro horario y la reducción de jornada. Las sanciones aumentan de los actuales 7.500 euros a 10.000 euros y se aplicarán individualmente a cada trabajador afectado. Registro horario digital y derecho a desconexión. Esto es lo más interesante realmente. Más que la reducción, esto me parece como bastante relevante. El anteproyecto introduce un registro diario de jornada digital, con acceso inmediato para trabajadores, representantes sindicales e inspección de trabajo. La empresa deberá entregar resúmenes mensuales de las horas trabajadas y garantizar que no se manipulen los registros. Esto es una buena medida, la verdad. O sea, esto está muy bien. Tengo que decir, es un muy buen principio. Espero, lo único que falta en esto es la infraestructura. O sea, que teniendo inspectores esto es mucho más fácil, porque al final, por ejemplo, si en el registro digital pone que estás fichado, pero después te llega una inspección y lo que pasa es que no estás o que lo que sea, pues evidentemente vas a poder ver que hay un fraude o cosas así. Está bien, o sea, la verdad que es una buena base, incluso aunque falten inspectores para los que tengan...
para hacer las inspecciones sorpresa y cosas así está bastante bien. Se refuerza el derecho irrenunciable a la desconexión digital, impidiendo represalias por no atender comunicaciones fuera del horario laboral. Además, en caso de incumplimiento del registro horario, los contratos a tiempo parcial se presumirán como jornada completa. Lo cual también está bastante bien, sobre todo porque permite que en las denuncias laborales se pueda exigir el cambio. Eso... O sea, dependiendo de cómo se lo monten, esto sí que puede ser un game changer a nivel de derecho laboral. Lo cual yo no confío mucho en ello, pero es una herramienta que al menos existe y que en el futuro, a menos que la quiten, se pueda aprovechar a nivel sindical. ¿Eso qué significa? Pues, por ejemplo, pongamos que tienes una jornada de 4 horas y estás fichado. En el registro digital pone que estás trabajando y que tienes una jornada de 2 a 6. ¿Qué hace la inspección? Ir a las 7. Si a las 7 estás... aparte de multa por saltarse la jornada, en un caso de denuncia se puede presumir que hay una jornada completa y aunque te despidan, te pueden pagar todas las horas que falten. Eso es un banger. Eso es un banger porque además no es algo difícil. Solo depende de 2 cosas. 1, que la gente denuncie, que puede ser probablemente lo más difícil. Y 2, que la gente al menos tenga esa cuestión. Que era lo más difícil antes, realmente, con el tema de fichar, que igual fichabas, pero la inspección no pasaba, o no sabía cuándo pasar, o 1000 cosas. La cuestión ahí, y vuelvo a lo mismo, es que esto va a ir muy lento. O sea, ¿cuál es el problema? Que esto sería brutalmente bueno con trabajadores sindicados y activos en los que tuviéramos un derecho sindical parecido al de países del norte, donde el propio delegado sindical pueda actuar a veces... o el propio sindicato pueda actuar como inspector. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, de hecho, ya a priori, si no me equivoco, en algunos sectores por convenio esta capacidad existe, pero, por ejemplo, que el propio sindicato pueda hacer una inspección sorpresa, viendo si el trabajador está fuera de su jornada laboral, y después denunciarlo con pruebas directamente a nivel judicial. Eso es la polla. O sea, y si la gente estuviera sindicada, esto haría que la mayoría de empresas estuvieran en ese sentido bastante, ¿sabes? Estuvieran como mínimo un poco más jodidas. Lo cual, pues bueno. Todavía se tiene que aprobar, sí. O sea, pero bueno, yo creo que saldrá. Dudo que no salga, la verdad. Pero eso es dependiendo del número de trabajadores. Es que nuestra ley sindical, la verdad que es muy mala. Porque hay muchas leyes sindicales que no dependen de eso. Pero sí, o sea, los delegados sindicales dependen de la cantidad de trabajadores de una empresa. La cuestión es que en otros modelos el delegado tiene, por ejemplo, puede ser un delegado sectorial. Es decir, es que hay una cosa en España que no existe a diferencia de otros sectores, que es el tema de la solidaridad sindical o la organización sindical por gremio y tal. O sea, sí que existe, pero la figura es diferente. En otros países, simplemente estando dentro de cierto espacio, por ejemplo, digamos que esto es un lugar y aquí hay 4 empresas por diferenciar mucho. Esto, por ejemplo, en España ya existe, lo que es la organización, pero en España cada una de estas tiene que estar sindicada o organizada para que, por ejemplo, un convenio muchas veces aplique. Eso no tiene por qué ser así, quiero decir. De hecho, en España pasa que, aunque tú no estés, el convenio se te aplica. Otra cosa es que te pongan el convenio correcto y todo eso, pero bueno. La cuestión es que en otros países, por ejemplo en Dinamarca, la cuestión aquí es un poco diferente. Y a lo mejor un delegado no tiene por qué ser un delegado de tu empresa, sino un delegado de tu sector. Y si el delegado de tu sector va porque tú estás en el sindicato y avisas, ya funciona. Eso en nuestro derecho es una cosa un poco extraña, porque en Dinamarca se aplica el concepto de la solidaridad sindical, cuando aquí ese concepto es una cosa un poco extraña, que no existe como tal y que además, de hecho, a veces es ilegal. Sobre todo la solidaridad intersectorial o la solidaridad entre empresas. Porque todavía tenemos la base sindical, una base importante sindical, que es la parte de la época franquista. O sea, eso es como lo jodido. Pero la verdad que la ley está bastante... O sea, por ejemplo, en España, que eso es uno de los mayores problemas. En España tú, por ejemplo, si quieres hacer una huelga, que esto se hace, por ejemplo, en Suecia, para protestar contra Tesla, diferentes trabajadores de diferentes sectores se ponen de acuerdo. Por ejemplo,
para que no se vendan Teslas o para retrasar el proceso de que cuando alguien lo compra pueda utilizarlo, los de correos, los de los puertos, los de los camiones y los propios trabajadores de Tesla se organizan para que, por ejemplo, correos, si te tiene que mandar la matrícula para tu coche, no te la mande. Los trabajadores se ponen en huelga y deciden que no van a mandar matrículas de coches Tesla a sus propietarios. Los de logística deciden que no van a transportar coches Tesla y los van a dejar en el puerto. Y los del puerto pueden rechazar que los barcos con coches siquiera lleguen al puerto. Entonces, el objetivo es crear una red sindical, eso es lo que llamas la solidaridad intersectorial, que es la forma en la que diferentes sectores protestan de forma coordinada para ayudar solidariamente a trabajadores de otro sector. Entonces, si Tesla no firma un convenio, como existe en la ley sindical de Noruega, porque tú para poder trabajar en Noruega hay un concepto, en general en los países del norte existe un concepto. O sea, el sindicalismo del norte no pretende acabar con la guerra de clases, sino crear pausas temporales. Entonces, cuando los empresarios y los trabajadores luchan durante un tiempo, los trabajadores representados en sindicatos y las empresas representadas en patronales. Estas se pelean, digamos, y hacen un convenio. Ese convenio es un contrato temporal que crea paz y que se tiene que respetar por ley. Entonces el Estado actúa como árbitro sobre ello. Eso ayuda a que haya, pues, estabilidad en el proceso de producción hasta el siguiente tiempo que suspenda, que puede ser un año, 2 o incluso menos, y ahí se vuelve a renovar el convenio. A priori pasa igual en España, es la misma filosofía, pero las partes no actúan igual. Por ejemplo, en el norte el Estado es mucho más árbitro y garantiza que cuando los trabajadores o los trabajadores o la empresa no cumplen eso, las diferentes partes puedan hacer sus propias herramientas. Entonces, si por ejemplo Tesla no quiere firmar ese convenio con los trabajadores del metal aplicando las horas que hay que pagar, pues entonces el Estado decide desentenderse más allá de poner multas. Entonces, ¿qué hace? Pues que permite este tipo de solidaridad. Entonces dice, pues no me firmas el convenio que apoya mis derechos y mis condiciones y tal. Pues entonces vamos a unirnos todos los sectores para joderte. Y eso se hace. De hecho, por eso Tesla lo tiene tan jodido. Y, por ejemplo, Suecia, Suecia, Noruega y Dinamarca, que son uno de los principales mercados, ahora están empezando a vender sus Teslas, ya no por eso, sino por todo lo de Elon Musk, en general. Y, pues bueno, o sea... Y eso así es como funciona, de verdad, el sindicalismo. El sindicalismo es eso. Ese es el sindicalismo útil. En España, ese concepto no es legal. O sea, en España, tú no puedes manifestarte por otro sector y apoyarle en su propia reivindicación porque todavía está castigado, pues se considera que está fuera de los límites. Aún así se suele hacer, pero es un poco complicado hacerlo a nivel legal porque puede haber muchos problemas. Aparte de los 10.000 euros... o sea, en general el sindicalismo español es malo por la ley sindical, que es muy restrictiva. Por eso lo de las 6 de la Suiza y todo esto... ¿sabes? El texto que recoge el acuerdo alcanzado con los sindicatos en diciembre también abre la posibilidad de que estas multas vayan mucho más allá si se extiende el exceso de la jornada o el hecho de no haber respetado el descanso del trabajador. Ha supuesto un riesgo grave para su salud y seguridad. Estos supuestos se encuadrarían como un incumplimiento de la normativa de la prevención de riesgos y tiene asociado sanciones de entre 2.450 y 50.000 euros. En caso de ser calificadas como graves, incluso llegar a 983.000 euros. Poca broma, con el tema de las multas, si te joden bien. Hasta ahora, los artículos 12 y 13 que regulan estas faltas en materia de prevención de riesgos hacían alusión a no adoptar medidas, incumplir la normativa de prevención con la obligación de llevar a cabo un plan de prevención, pero la mención a los aspectos relacionados con la jornada, su distribución o los descansos supone una novedad. ¿Qué más? Aquí, esto es la explicación, esta está muy bien. La nueva normativa restringirá el registro de jornada al formato digital,
para evitar que se modifique el registro de forma fraudulenta ante la llegada de la inspección de trabajo y minimizar las opciones de falsear los datos. El borrador sometido a consulta pública también incluye un cambio para los trabajadores a tiempo parcial, cuyas horas deberán sumarse cada mes las horas ordinarias y complementarias que se hayan realizado. Asimismo, obliga a agregar las horas extraordinarias realizadas en ese periodo, con independencia de si se compensan con descansos o se retribuyen de forma diferente. La reforma del Estatuto de los Trabajadores establece que deben ser los propios empleados los que se encarguen de anotar sus horas de trabajo, de forma que se quede constancia de quién introduce los datos y quién los modifica. Si bien el cambio más significativo es que se habilita a los trabajadores, los representantes legales e inspección de trabajo a acceder de forma inmediata al registro del centro de trabajo en cualquier momento. Además, la inspección tiene que tener garantizado el acceso en remoto. Esto está muy bien. La verdad que este es el banger más absoluto que tiene esta ley. O sea, que significa que tú mismo tienes que fichar tus horas digitalmente, que eso deja registro de cuándo se pone y cuándo se quita. Y, a ver, la verdad que este es una base muy buena. Solo falta eso, ver si el Estado consigue suplir a nivel eficiente la cantidad de inspecciones que serán necesarias para poder aplicar esto. Las organizaciones empresariales muestran una gran preocupación por este punto, que consideran que corre el riesgo de vulnerar la seguridad de sus compañías al tiempo que lo califican de una injerencia sin precedentes en la organización interna de sus compañías. Además, entienden que es una información sensible a efectos de competencia. Se señala a la empresa como responsable de certificar el cumplimiento de todos estos requisitos y en caso de incumplimiento se entenderá que el trabajador ha realizado su jornada ordinaria de trabajo y las horas extraordinarias y complementarias que el trabajador asegura haber hecho. Si es un empleado a tiempo parcial, se presumirá que ha trabajado a jornada completa, salvo prueba de lo contrario. Por último, se protege a la plantilla de cualquier tipo de represalia que se pudiera tomar contra ellos por registrar sus horas de entrada y salida, y el sistema se negociará con los representantes de los trabajadores o, en su defecto, se aplicará según establezca la empresa. Esto es lo que a mí me preocupa. Es que esta ley está muy bien, o al menos, o sea, esta parte de la ley, porque la jornada laboral vuelve a lo mismo. Incluso con este sistema es muy fácil truncarlo. Solo va a depender, o sea, que la jornada laboral se reduzca efectivamente y además mejore la calidad del trabajo, va a depender única y exclusivamente de los trabajadores en este punto. Y eso es lo que me preocupa, porque la mayoría de trabajadores en España están un poco alienados. Y es probable que les digan que cambien sus propios horarios o que pueda haber represalias y que ellos no sepan cómo defenderse. Entonces, aunque me parece bien, va a faltar bastante trabajo para concienciar, que ahí es donde creo que debería ahora centrarse Yolanda Díaz, en hacer una campaña brutal para que la gente sepa cuáles son sus derechos y cómo aplicarlos. Junts no está por la prórroga laboral. Junts advierte al gobierno de que la reducción de la jornada laboral no tiene la mayoría del Congreso. Bueno, esta es otra, igual no sale, ¿eh? Ojito. Si Junts no lo vota en el Congreso... Poca broma. Lo que no sería raro, es decir, a Junts no le interesa esto para nada. Y a las empresas tampoco, ya sabéis cómo funciona. Por 7 votos. ¿Cómo quedan los partidos que votan en contra? Van a tener que dominar muy bien la narrativa para votar en contra, ¿eh? Porque es cierto que he visto mucha gente de derechas celebrarlo. O sea, parece que no, pero sobre todo mucha gente de Vox y mucha gente del PP ha celebrado esto. O sea, de hecho veo mucho debate y las encuestas están muy divididas porque todo el mundo está a favor de reducir la jornada laboral, pero claro, la lucha de decir, no, esto tiene una consecuencia contraria porque tal, ¿sabes? ¿No veis que para que haya contratación fácil tiene que haber despido fácil? Sí, pero el problema es que para que haya contratación fácil y despido fácil tiene que haber un modelo de protección. O sea, quiero decir que no puedes simplemente decir, sí, tienes que despedir fácil. En nuestro país, despedir fácil significa vulnerar los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, tiene que haber protección. Con lo cual, en el momento en el que estamos, no es realista decir que despedir de forma fácil sea bueno. O sea, despedir de forma fácil tiene sentido cuando hay sindicatos detrás que están protegiendo a quien es despedido. En nuestro país, despedir a alguien es una forma de vulnerar muchas veces su libertad porque precisamente no está organizado.
Para mí sí, porque no estoy de acuerdo con la causa de las pobrezas que has expresado ya, pero no es tanto una opinión, es más bien una cuestión de datos. O sea, cuando despides libremente a alguien, o sea, vamos a ver. Lo ideal en un modelo socialdemócrata con una participación sindical, como es el modelo danés, que es un buen modelo, es que los despidos sean sencillos porque todo el mundo está protegido. Y porque de base la actuación empresarial tiene que ver con un modelo de bajo desempleo donde los despidos suelen ocurrir por motivos ínfimos. Pero eso no es lo que ocurre en España. Es decir, en España tenemos un desempleo alto, una gran precariedad y el despido fácil, por ejemplo, sin un salario mínimo, a lo que básicamente llevaría es a salarios muy bajos con unas condiciones de trabajo muy malas. Porque de hecho es lo que ocurría antes, no es ninguna novedad. España tiene precisamente un problema que es que por un lado tenemos empresarios muy poco productivos, por otro lado tenemos trabajadores muy desorganizados, entonces, y a mí no me parece bien, el Estado termina tomando el papel que deberían tener los trabajadores, que no debería de ocurrir. O sea, el salario mínimo no debería existir tal cual está planteada la legislación española. El salario mínimo es algo que tienen que decidir los trabajadores mediante convenios, que es la forma que de verdad da legitimidad al trabajador para decidir sobre su futuro y sobre sus capacidades en cada sector, que además es mucho más eficiente dentro de nuestro modelo económico, y no que se haga desde desde el Estado, que puede tener sus propios intereses que no son los del trabajador, como muchas veces podemos ver. Es decir, ahora igual está el PSOE y Sumar y sube el SMI, pero igual dentro de 5 años no, y a lo mejor debería de subir. Y eso es un problema que muchos trabajadores, precisamente por cómo funciona nuestro modelo sindical, ni perciben. O sea, un trabajador debe de ser libre en decidir su salario y en organizarse con sus compañeros indiferentemente de quién esté a la cabeza del Estado. O sea, el trabajador no debe estar cohibido por quien gobierne a la hora de saber si su salario va a subir o no. O sea, tu salario tiene que subir porque tú tienes, o sea, y tu salario mínimo del sector y de tu comunidad autónoma, porque eso es otro tema. O sea, las comunidades autónomas, cada una debería tener un salario mínimo dependiendo de las necesidades de los trabajadores y no una globalizada. Y no para abajo. Es decir, muchas veces se plantea una cosa muy lógica, que es un trabajador en Andalucía o en Extremadura vive muy diferente con un SMI y a la empresa le cuesta más que uno en Cataluña. Y a lo mejor no es que el de Extremadura debería tener un salario mínimo más bajo, es que igual el de Cataluña debería tener uno más alto. ¿Sabéis? Es que esa es una base federal que debemos tener en cuenta y que, sobre todo con un buen sector sindical, siempre va a beneficiar a los trabajadores. Porque permite entender, por ejemplo, la fluctuación económica de un territorio que no tiene otra. Por ejemplo, Cataluña es un sector muy industrial, pero Extremadura tiene muchos problemas. Pues a lo mejor a Extremadura lo que mejor le viene es tener un modelo más flexible que a Cataluña. Y eso los trabajadores lo saben, los trabajadores no son tontos. De hecho, si los trabajadores en sí mismos muchas veces no cumplen lo que ponen los convenios, es porque saben que eso es contraproducente para ellos mismos. Porque muchas veces la ley y la protección laboral no permite al propio trabajador tener capacidad para desarrollarse dentro de una empresa. Y esto, por ejemplo, es algo que ocurre en los países del norte, que para mí son un referente en este sentido porque es el único, son los países donde funciona este modelo desde hace ya casi 100 años y donde pues ha probado de todo, se ha visto de todo y donde existen pues esos modelos. El modelo español intenta ser todo a la vez, como pasa con las autonomías, pero al final pues se estanca, por desgracia. Sí, en Suiza también hay mucho sindicalismo y mucho nivel de vida. O sea, para mí el modelo ideal es el modelo sindical por eso. O sea, y además lo ha demostrado. O sea, un país que tiene una división clara entre las capacidades del Estado, las capacidades del mercado y las capacidades de los trabajadores, siempre va a tener una mayor capacidad para producir en función de los intereses de los trabajadores organizados que cualquier otro. Porque lo que termina pasando con modelos como el de España es que los trabajadores ceden todas sus competencias al partido, y el partido, que tiene sus intereses políticos y burocráticos, termina relegando al trabajador a una segunda instancia a favor de mantenerse en el poder. Claro, ¿qué ocurre? Pues ocurre lo que vemos, que tenemos un gobierno de izquierdas, pero el gobierno de izquierdas permite que policías se infiltren en movimientos sindicales y en movimientos de calle y no dice nada. Claro, eso pasa porque los trabajadores han cedido tantas competencias al Estado que el Estado empieza a tener unos intereses que no son el de los trabajadores. Entonces, lo importante es que los trabajadores también sepan que su vida no debe depender de un tercero, sino también deben tener una cierta responsabilidad total, diaria. Es decir, un trabajador que no es consciente de su lucha es una máquina desechable,
Porque al final no está tomando sus decisiones, ni está decidiendo colectivamente qué es lo que debería ocurrir. Está dejando en manos de terceros, con intereses propios, el tomar esas decisiones. Eso no significa que habría que hacerlo igual. Por ejemplo, tiene sentido que el Estado se dedique a la salud, a los juicios, se dedique a inversión dentro... Esas cosas tiene sentido porque los trabajadores no pueden dedicarlo a todo y el político o el burócrata tiene sentido que haga eso. Pero igual que, yo qué sé, esto pasa en el día a día. Igual que no veo bien que alguien relegue todos sus conocimientos del hogar a alguien que le haga las tareas. Por ejemplo, que no sepas cocinar, que no sepas limpiar, que no sepas poner una lavadora, que no sepas hacer nada. Claro, imagínate la situación, porque esa es la situación en la que viven los trabajadores en España. O sea, es una persona que tiene una tarea, pero que no sabe hacer el resto de cosas. No tiene conocimientos en legales, por lo tanto tiene que encontrar un abogado. No tiene conocimientos legales, por lo tanto le explotan en el trabajo. No tiene conciencia, y como no tiene conciencia, no sabe defenderse del mundo real. Y el Estado no tiene la capacidad para defenderte del mundo real. Evidentemente que los sindicatos en España estén supeditados al Estado, son más, bueno, UGT y CCO, el resto no. O sea, CNT, CGT y muchos, todo lo contrario. Entonces... O sea, ahí es donde está realmente el kit de la cuestión, que hay que abandonar ese pensamiento de que el Estado lo soluciona todo. El Estado tiene potencia para hacer muchas cosas necesarias, como, pues eso, la educación, la salud y tal. Pero es que precisamente el hecho de que no haya una estructura civil hace que el Estado se vuelva como una batalla entre el Estado y el sector privado cuando los dos son lo mismo. O sea, el Estado es una empresa muy grande que tiene unos intereses ahora que no eran los intereses que tenía hace 100 años cuando se empezó a formular el Estado del Bienestar. Y eso evidentemente nos está afectando, por eso los trabajadores están tan mermados. Y por eso este tipo de leyes están bien, cuando son así, que están bien pensadas, pero a la vez que el Estado se tenga que encargar de todo, dificulta mucho que los trabajadores en la práctica puedan disfrutar de ese beneficio. Porque la ley laboral lleva siendo relativamente completa en relación a otros países. España tiene una de las mejores leyes laboristas que hay, detrás de países como Dinamarca y tal, pero no se aplica porque para aplicar algo tienes que saber que existe. Si yo os pregunto ahora, y esto es una cosa jodida, que la gente de izquierdas ni siquiera sabe eso. O sea, coges a los 11 millones de votantes de izquierdas que hay en este país, les pones un test básico de derechos laborales y no saben responder, suspenden. Claro, ¿qué sentido tiene eso?